El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Veamos la poderosa palabra del Señor en Isaías capítulo 56 versículos del 10 al 12. Sus guardianes son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos son perros mudos que no pueden ladrar, soñolientos y perezosos, aman el dormir. Esos perros voraces son insaciables, y los pastores mismos no saben discernir. Todos ellos siguen sus propios caminos, buscando cada uno su propio provecho, cada cual por su lado. Ellos dicen: venid, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y el día de mañana será como este, o aún mucho más excelente. Este es un mensaje que debe de hacer meditar mucho a los líderes de nuestras iglesias. El capítulo 56 empieza con la recompensa, con las bendiciones que tendrán aquellos que guardan el pacto con nuestro Dios. Él dice que a aquellos que obedecen los llevará a su santo monte y que los recreará en su casa de oración. Dice Isaías capítulo 56 versículo 7: yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Sabemos que hay una casa de oración espiritual que está en nuestro interior como iglesia de Dios, y una casa de oración física, la iglesia física. Y es aquí donde estará nuestro mensaje de hoy. Nuestro Dios hace una fuerte reprensión a los guías de su pueblo. Dios reúne a su iglesia espiritual, pero también permite la acechanza del enemigo en la iglesia física cuando sus vigías no están al nivel espiritual que deberían estar. Dice Isaías capítulo 56 versículo 9: todas las bestias del campo, todas las fieras del bosque, venid a devorar. Después empieza nuestro mensaje. Dice el versículo 10: sus guardianes son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos son perros mudos, que no pueden ladrar, soñolientos y perezosos, aman el dormir. Isaías habla a los atalayas de Israel, y también para nuestros líderes en nuestros tiempos actuales, de estar ciegos, de ser ignorantes, de ser como perros mudos que no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir, mientras el enemigo avanza, y por estar ciegos no ven el peligro, por carecer de revelación, no entienden lo que se avecina, por estar dormidos y soñolientos no escuchan el sonido, los cascos de los caballos acercándose para la batalla. Vean que primero dice que son ciegos, es decir, están en tinieblas, no escudriñan las escrituras, por ende no saben el camino que deben seguir, y por lo mismo no pueden dar buen testimonio. Dice Isaías capítulo 8 versículos 19 y 20: y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded: ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Jesús dijo en Lucas capítulo 6 versículo 39, y les decía una parábola: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Dice después que sus guardianes son ignorantes, porque no tienen conocimiento de la palabra bendita del Señor, y si lo tienen no lo aplican. Usan los púlpitos sin edificar a la iglesia del Señor. No llevan ofrenda de obediencia a la casa de oración. Dice Malaquías capítulo 1 versículo 10: ¿quién también hay de vosotros que cierra las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Muchos de nuestros líderes están ciegos y no ven las sombras negras de la tragedia humana que se cierne sobre toda la tierra. Ignoran como los antediluvianos el juicio que se avecina, que como perros mudos no ladran para anunciar lo que está para venir y dar el aviso, o tocar la trompeta para despertar las iglesias, que no se ven diferencias con el mundo. Están soñolientos, echados y durmiendo bajo las cobijas de sus propios éxitos egocentristas, y como perros comilones son insaciables, comiendo los corderos del engordadero y vistiéndose con la lana de las ovejas, que siguen sus propios caminos y no el propósito del Señor, que buscan su propio provecho sin pensar en los demás, que también son parte de la misma familia, cada uno por su lado, por su grupo, sin darse cuenta que han sido puestos por el Señor para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo
y no su grupo, ni su organización. Dice Jeremías capítulo 23 versículos 21 y 22. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y les habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Estos profetas corrían sin haber sido enviados por Dios, profetizaban sin haber oído de Dios, porque no tuvieron tiempo para esperar y recibir el mensaje en el secreto de Dios. Por tal motivo su mensaje no fue escuchado, ni tampoco tocó al pueblo, porque todo lo que se origina en el hombre y en el alma del hombre es ceniza y polvo, que viene de las emociones del alma y no de la unción del Espíritu, debido a que su ministerio profético provenía del fluir del alma y no del fluir de Dios, haciendo mercadería con palabras fingidas, con dichos más blandos que el aceite, venidos de la doblez de su corazón, quienes suavizan sus palabras más que la miel, pero son como espada desnuda que hiere y que mata, en vez de dar vida. Dice Joel capítulo 2 versículos del 15 al 18. Tocad trompeta a Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salgan de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: Perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. Porque han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Pensamos que la pobreza espiritual del pueblo de Dios se debe a que se les ha llenado la mente de conocimientos humanos y al corazón lo hemos dejado vacío, sin la presencia de Dios. Ministran con palabrería seca y muerta, que emociona y que hace gritar, al ser tocadas las emociones del alma, con lo cual se logra tocar el alma, pero no se toca el espíritu, a fin de mover a compasión por los millones que encadenados caminan delante de nuestros ojos, sin que salga palabra de esperanza para ellos. Sigue diciendo después en el versículo 10 de nuestro texto principal: soñolientos y perezosos aman el dormir. Ya no se ven los cultos de oración y las vigilias. Dese cuenta, si usted invitara a los pastores, a los misioneros, a los líderes de determinada ciudad para un día de oración o una vigilia de intercesión, probablemente oirán muchas disculpas diciendo que están muy ocupados con sus programas y responsabilidades de la obra. Pero ¿qué clase de obra? ¿La de Dios o la de ellos? ¿Las que aumenta el ego o las que agrada a Dios? ¿Las que tienen multitudes pero muy pocos seguidores del Señor? En cambio, invítalos a un evento social o a un desayuno pagado por otros, o a una reunión para elaborar programas que pueden dejar beneficios personales o de grupo. Lo más seguro es que muchos de ellos estarán presentes. Jesús dijo en Marcos capítulo 12 versículos 38 al 40: Guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y llaman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Bien sabemos que es la palabra proclamada con unción la que redarguye al pecador, y esta unción se consigue dejando que el Espíritu Santo nos guíe, que obedezcamos lo que nos habla el Señor. Dice Juan capítulo 7 versículos 38 y 39: El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua de vida. Estos dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Pero como no hay ríos de agua de vida que fluye desde el interior, las iglesias, a pesar de su tanta actividad, su falsa apariencia la muestra como una cisterna que no tiene agua. Y da un cuadro de estar paralizada, teniendo progreso externo, pero internamente está débil y estancada en cuanto a su relación con Dios, con otros miembros del cuerpo y con los demás líderes de las iglesias del Señor. Hoy en día el imperio del negocio de los videos y CD es lo que más se vende en las librerías cristianas, y al visitar los hogares se pueden ver equipos electrónicos caros con videos y CDs que se han escuchado y que están amontonados, cubriéndose de polvo y que no han producido verdaderos cambios en una membresía sedienta de oír música
con sonidos que no se diferencian del mundo, que emociona la carne y el alma, pero que no produce cambios en la iglesia, que no imparte crecimiento espiritual, sino más bien estancamiento y religiosidad sin vida, llena de la emoción que toca el alma, pero no produce cambios, ni agresividad en la evangelización de los perdidos, que no produce arrepentimiento y cambios en el oyente. Sin embargo, el pecado crece inconteniblemente, la sangre sigue corriendo, el odio aumentando como nunca, y la maldad corrupta de los medios de publicidad acompañada de idolatría, de vicio y de sexualidad desenfrenada. No la podemos detener en su avance de malignidad mundial. Con estos medios se alimentan las emociones del alma y los deseos de la carne, con una música de movimientos inmorales, de ruido ensordecedor, de lascivia cautivante, que hace gritar a la gente, pero sin poder llenar el profundo vacío que lleva muchos de los humanos dentro de sí mismos. Continuamos con nuestro texto principal en el versículo 11. Esos perros voraces son insaciables y los pastores mismos no saben discernir. Todos ellos siguen sus propios caminos, buscando cada uno su propio provecho, cada cual por su lado. ¿Quiénes son esos perros voraces? Perro viene de la palabra hebrea acaí, que significa prostituto. Aquellos que mantienen relaciones sexuales a cambio de dinero. Son aquellos que no tienen el Espíritu Santo, hijos de la gran ramera. Babilonia dice que son, como ya lo mencionamos, que está en el versículo 9, las bestias del campo. La palabra bestia viene del hebreo cajaí, que significa silvestre, cruda, que no han sido amansados. Dice Éxodo capítulo 12, versículo 9. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. En lo natural, las bestias son aquellos animales que se usa para carga. En lo espiritual son aquellos que tienen pasto porque están en el campo, pero que no tienen el conocimiento de Dios. Dice Génesis capítulo 1, versículo 30. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves del cielo, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Entonces dice que estos perros voraces vienen a devorar y son insaciables. Y los pastores no se dan cuenta, no saben discernir. Dice Amós capítulo 6, versículos del 1 al 7. Ay de los reposados en Sión, y de los confiados en el monte de Samaria, los notables y principales entre las naciones a los cuales acude la casa de Israel. Pasad a Calne y mirad, y de ahí id a la gran Hamat, descended luego a Gad de los filisteos. Ved si son aquellos reinos mejores que estos reinos, si su extensión es mayor que la vuestra. O vosotros que dilatáis el día malo y acercáis la silla de iniquidad. Duermen en camas de marfil y reposan sobre sus lechos y comen los corderos del rebaño. Y los novillos de en medio del engordadero gorjean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David. Beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos y no se afligen por el quebrantamiento de José. Por tanto, ahora irán a la cabeza de los que van a cautividad, y se acercará el duelo de los que se entregan a los placeres. Así está mucho de nuestros llamados líderes. En cambio, el apóstol Pablo, que no gastó ni un solo centavo en la construcción de catedrales, ni levantó ofrendas para ello, pero sí dejó toda el Asia llena de iglesias que se interesaban por las viudas, los huérfanos y los pobres, y no por comprar y construir monumentos para alojar multitudes, entre las cuales no hay muchos seguidores del que es la cabeza de la iglesia, como la iglesia de la Odisea. Dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Amado líder, cuelga todas tus glorias en el Calvario y doblégate a la guía absoluta del Espíritu de Dios, y tu desierto espiritual será cambiado en campo fructífero. Tu ministerio en presencia de Dios, tu mensaje en mensaje encendido con el fuego de la zarza, y tu visión en la visión del propósito supremo al cual Dios te ha llamado desde antes de los siglos.
Dice Romanos capítulo 8, versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hay una primera gran condición para que todo obre para nuestro bien en este pasaje de la Escritura, que amemos a Dios. ¿Y cómo se ama a Dios? Dice Juan capítulo 14, versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y esto nos llevará a que andemos en el propósito al que hemos sido llamados. No es el propósito de formar nuestro grupo o nuestra organización, pero sí el propósito de Dios, diseñado desde antes de los siglos, de ser santos y sin mancha, de ser parte en la formación de una familia de adoradores, de ser instrumentos en la edificación del cuerpo de Cristo, de ser edificadores del edificio de piedras vivas, de llegar a la medida del varón perfecto, de ser un reino de sacerdotes reales, de ser una nación santa, de realizar su propósito eterno y de ser templos del Espíritu de Dios. La visión de Dios es global. Todos los hombres, todas las naciones, todas las razas, todos los pueblos y todas las culturas. Su visión eterna ha sido la de tener una familia de gente redimida, bien unida entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, a fin de que dejemos de ser niños fluctuantes y llevados por todo viento de doctrina. Una familia de adoradores adorando a Dios en espíritu y en verdad, y revelando la majestad de Dios y la gloria del que nos redimió con su sangre, para que fuésemos un reino de sacerdotes. Dice Éxodo capítulo 19, versículo 6, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y para esto necesitamos buenos pastores, no pastores que no saben discernir. Sigue diciendo el versículo 11, todos ellos siguen sus propios caminos, buscando cada uno su propio provecho, cada cual por su lado. Han convertido el ministerio en profesionalismo religioso, en un medio para subsistir, en engordar sus estómagos, pero no en la llenura del espíritu, en llenar los bolsillos, pero no en perfeccionar a los santos para que desarrollen el ministerio, en edificar el grupo, pero no en edificar el cuerpo de Cristo, en desarrollar su propia visión egoísta y no la visión del propósito al que hemos sido llamados. Se quieren multitudes, pero no se forma seguidores del Señor. Se hace política para escalar posiciones directivas en vez de humillarse y buscar a Dios. Se elabora programas y más programas, pero no se gime entre la entrada y el altar pidiendo el perdón. Se comen los becerros del engordadero sin afligirse por la condición del pueblo y la necesidad de un verdadero despertar que venga de Dios, acompañado del fuego de su espíritu. En general, la iglesia no tiene profundidad de vida espiritual porque se han hecho superficiales en las cosas de Dios. Los cantos tienen emoción, pero no tienen unción. No cambian a nadie, porque son del alma y para el alma. Están secos porque los que cantan son un desierto espiritual. No hay fluir de Dios porque los que cantan son fuentes sin agua. Como la arena del desierto, las alabanzas tienen palabras, pero no se entienden con el espíritu porque no fueron hechos por el espíritu. En los púlpitos se habla más de los que dicen los himnarios que lo que dice la palabra de Dios. El ruido de los tambores y las guitarras ahogan las palabras. Jesús dijo en Marcos capítulo 4, versículo 19, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y la codicia de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Muchos están inclinados a la injusticia porque la llevan dentro de sí mismos. No se lee ni se estudia la palabra porque no hay tiempo para hacerlo. No se ora porque se desconoce el poder de la oración, acompañada de lágrimas de dolor. Es imposible inyectar en el pueblo lo que no se tiene, lo que no se ha experimentado, lo que no se ha masticado y lo que no ha sido una realidad viviente en la propia vida. Dice Judas capítulo 1 versículos del 11 al 16. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas de vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de aquí para allá por vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza,
estrellas errantes para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos, y dejar convicto a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Dice la última parte de nuestro texto principal en el versículo 12. Ellos dicen: Venid, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y el día de mañana será como este, o aún mucho más excelente. Dice ellos, refiriéndose a los pastores: Venid, tomemos vino. Obviamente no lo dicen así directamente con estas palabras, pero en la práctica sucede. Veamos el término vino, ¿a qué se refiere? Primeramente, la palabra vino se deriva del latín vinum, y aunque esta palabra se refería tanto al zumo de uvas sin fermentar como al fermentado, en la actualidad solo se le entiende como al zumo de uva fermentado, por lo que vamos a irnos a las definiciones en hebreo. Y existen dos palabras para referirse a bebidas generalmente no alcohólicas. La primera es tirosh, según Strong número 8492, que significa mosto y jugo de uva fresco, es decir, recién exprimidas. La segunda palabra es asis, según Strong 6071, que significa aplastar, jugo pisado en el agar. Dice Proverbios capítulo 3, versículo 10, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Este es el caso del vino, que es hecho de la uva, y lo otro es la sidra, que es hecho de la manzana. Todo esto hablamos en lo natural, son bebidas no alcohólicas, pero cuando se refiere en lo espiritual, esto nos habla y nos trae muchas revelaciones. Como sabemos, el vino es la figura del Espíritu Santo. Dice Mateo capítulo 26, versículo 27 al 29. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: Bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Pero hay otro vino que son las alcohólicas, las fermentadas. Esta viene de la palabra hebrea yayin, según Strong 3196, que significa vino fermentado, y la sidra, que viene del hebreo shekar, Strong 7941, como en Isaías capítulo 28, versículo 7. Pero también estos erraron con el vino, y con sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. ¿Se han dado cuenta que cuando uno obedece a la palabra y hace obra en el reino, cuando te sometes a la palabra, sientes la presencia del Señor? Es ahí donde el Espíritu actúa más, porque su trabajo es llevarnos a la imagen de su Hijo. Somos como el fruto de la vid, que somos aplastadas para sacar el buen vino recién exprimido. Este es el buen vino del que habla Jueces capítulo 9, versículo 13. Y la vid le respondió: ¿He de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grandes sobre los árboles? Entonces, entendiendo esto, volvamos nuevamente a nuestro texto principal en el versículo 12. Ellos dicen: Venid, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y el día de mañana será como este, o aún mucho más excelente. Esto se ve en las iglesias físicas en el día de hoy, que hay mucho grito y salto de algunos que dicen ser cristianos, que no obedecen a la palabra de Dios, que no se ve un cambio de ellos. Sin embargo, los ves en estas situaciones. Por supuesto, hay hermanos que obedecen, glorifican a Dios con sus testimonios, con sus vidas, y cuando alaban a Dios sienten la presencia del Señor. Solo Dios sabe quiénes son los auténticos y quiénes lo hacen en la emoción, en la carne. No podemos juzgar quién es quién, pero esto es una realidad. Recordemos lo que les pasó a los hijos de Aarón por descender fuego extraño. Dice Levíticos capítulo 10, versículos del 1 al 3. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó,
y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: Esto es lo que habló Jehová diciendo: En los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Hermano, Dios quiere darte de beber el mejor vino, el que ha estado guardando para estos postreros días. Dios quiere quemarte con el fuego de su Santo Espíritu, para que seas una antorcha que prenda e ilumine los lugares en donde estás. Como Ezequiel, que fue un profeta desconectado de los humanos, pero conectado con Dios, que fue colocado en un lugar de muerte y desolación, lleno de imposibles, donde no había esperanza de vida, sino solamente huesos secos y muy secos, esparcidos en el valle, sin vida, sin unidad. Sin embargo, Dios le ordenó profetizar sobre aquel cementerio, no con su conocimiento humano, sino con la palabra de Dios. Dice Ezequiel capítulo 37, versículos del 4 al 5. Me dijo entonces: Profetiza sobre estos huesos y diles: Huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y tan pronto comenzó a profetizar como Dios le había mandado, vino un ruido y un temblor que movió los huesos, y comenzaron a juntarse cada hueso con su hueso, y se formó el esqueleto con aquellos huesos secos, y pronto aparecieron los tejidos o tendones, la carne subió y la piel los cubrió, pero sin tener espíritu de vida. Dios le ordena nuevamente al profeta a profetizar, diciendo en Ezequiel capítulo 37, versículo del 9 al 10, y me dijo: Profetiza el Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di el Espíritu: Así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Hoy anualmente usamos toneladas de papel y ríos de tinta imprimiendo pensamientos de hombres que piensan que están vivos cuando están muertos, de ministros endurecidos y sin conciencia, y de una iglesia sin el fluir de compasión por los tantos millones que sufren las consecuencias del pecado, debido a que no han escuchado el mensaje vivo y poderoso del Evangelio de Jesucristo, el cual es el único que produce los verdaderos cambios que nuestra sociedad necesita. Mi amado líder y pastor de las ovejas del Señor, nuestro corazón está helado, porque nuestro tiempo lo gastamos en correr y más correr, en proyectos y más proyectos, planeados por la mente humana, y nuestros programas humanos nos han robado el tiempo de estar a solas con el Dios que es espíritu y vida. Nuestro tiempo de oración se ha apagado, el contacto con la palabra es muy corto, nuestros ojos están secos por falta de lágrimas de intercesión, nuestro corazón congelado por falta del fuego del Espíritu, nuestro ser petrificado por la falta del bálsamo del amor que viene de Dios. Sodoma y Gomorra no tuvieron Biblias, ni tratados, ni programas religiosos de prosperidad, pero un Abraham que intercedió con insistencia delante de Dios y un Lot que afligía cada día su alma al ver los malvados hechos de estas dos ciudades, los cuales no pudieron escapar de la ira de Dios. ¿Cómo escaparán las naciones del planeta con millones de Biblias, toneladas de revistas y tratados, y miles de iglesias centradas en sí mismas, y millares de predicadores llenos de elocuencia que atraen multitudes, pero la sociedad no cambia? La justicia no se ve, el amor no aparece, la visión no está, el fuego de Dios no arde. Pero sí abundan los hechos de la carne, la contienda, el egocentrismo, la competencia y el sectarismo religioso, acompañado de las emociones del alma, pero no del mover del espíritu, y mucho menos de la presencia de Dios. Ruido que ensordece, cantos que no se entienden, movimientos de la carne, gritos del alma, y sin unción de Dios, sin presencia del Altísimo, y con un mensaje del alma que no tiene nada y que no toca a nadie. Que no nos ocurra lo que le pasó ya a Israel. Dice Ezequiel capítulo 22, versículos del 29 al 30. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo al afligido y menesteroso, hacia violencia, y al extremo oprimía sin derecho. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no la hallé. Amén.